Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 9 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de liderazgo, concretamente los tipos de liderazgo. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Nuevamente les agradezco que nos acompañen en este evento. Está con nosotros el profesor Gonzalo Fidel Reyes Olvera, especialista en la Fundación en el área de desarrollo humano y desarrollo organizacional, quien conducirá esta plática y a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitar a todos ustedes para que nos formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Gonzalo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con este muy poderoso tema sobre gestión empresarial, manejo organizacional, relación con los demás y particularmente con tener un enfoque de liderazgo de acuerdo a nuestro tipo, reconocerlo y sacarle jugo a eso que nosotros, incluso sin saberlo, podemos manejar. Los tipos de liderazgo se distinguen precisamente porque nos ofrecen una serie de posibilidades y alternativas para poder apoyarnos con nuestra gente a alcanzar los objetivos y las metas que nos proponemos en el día con día. Vale la pena para reconocer esta idea, primero enfocar de qué se trata esto del liderazgo. Es un tema muy conocido, todos sabemos cómo se maneja. En otros webinarios hemos manejado esta idea, pero me gustaría partir de un par de premisas. La primera, enunciada por un excelente compañero, autor, escritor e investigador, Ralph Stogiel, quien señala que el liderazgo es el proceso de influenciar las actividades de un grupo organizado para definir objetivos y alcanzarlos. Y aquí vale la pena detenernos en algunos aspectos. Primero, el liderazgo visto no como una cualidad, no como una situación o una etiqueta de perfección o de magnanimidad, sino más bien liderazgo como un proceso, como un conjunto de actividades, de elementos que tenemos que llevar a cabo para precisamente lograr lo que dice en segundo lugar Ralph: influenciar a nuestro grupo, a nuestra gente, nuestro grupo de trabajadores, nuestro grupo de compañeros, nuestro grupo social, nuestro grupo de amigos, nuestro grupo familiar, etcétera. Un proceso que implica toda una serie de acciones y tareas que nos van a permitir generar esta influencia y que nos permite que un grupo pueda lograr sus objetivos y sus metas. Generalmente, cuando hablamos de liderazgo, se habla de un sinnúmero de temas, se tienen incluso algunas ideas en el Vox Populi, ahora sí que en la calle, entre lo que la gente pensamos, se tienen muchas ideas incluso de que los líderes son casi que seres perfectos. Ahora sí, como hemos estado acostumbrados en los últimos años, son casi que personas con superpoderes. Y tal vez su único superpoder es su capacidad de generar una influencia que permita a un grupo lograr objetivos y alcanzarlos. Cuando tratamos de profundizar sobre esta idea, tenemos un análisis posterior donde hablamos de que entonces el liderazgo implica desarrollar capacidades que nos permiten influir sobre la gente, para que esta gente ya no nada más alcance objetivos y metas, sino que incluso, miren la parte poderosa, sino que incluso trabaje con entusiasmo en la consecución de esos objetivos y esas metas que de manera ideal están en pro del bien común. En ese terreno hablamos del liderazgo como un proceso que genera influencia y que hace que nuestra gente trabaje, pero trabaje con entusiasmo. Nada más complicado que ello, particularmente porque cada día y cada hora en el trabajo implica sus propios retos, implica sus propios estados de ánimo, implica sus propias volatilidades. Bajo esa perspectiva, típicamente ante esta situación y ante esta realidad de primero, como líderes, tenemos que alcanzar objetivos y metas del tipo que sean. Y segundo, para ello tenemos que desarrollar todo el día un proceso para ello. Ante esta situación es importantísimo entonces entender que un líder se puede presentar desde la diversidad de diversas formas de actuar.
perdonen la expresión repetitiva, pero vamos, lo que buscamos entonces es que si buscamos en ese día con día, en ese continuo de el modelo laboral, familiar, social, etcétera, si buscamos influir en la gente de una u otra manera y que las cosas sucedan, pues evidentemente un modelo de liderazgo, un estilo, una tipología de liderazgo no es suficiente. Típicamente tenemos que manejar una diversidad de posibilidades. Es por ello que esta conferencia lo que busca es ayudarnos a encontrar cuáles son estos tipos que se convierten en mecanismos que nos van a permitir funcionar con la gente, con nuestra gente, sea esta, como ya lo hemos señalado, quien sea. Una buena idea para ello, entonces, es reconocer que podemos pasar muchas de estas tipologías en lo que llamamos comportamientos. Permítanme explicar ello en lo que ahí está, en lo que las imágenes que ustedes ven se me acomodan. Primero, cuando hablamos de tipos de liderazgo, tal vez podemos hablar de formas en que la gente de alguna manera busca apoyarse y apoyar a su gente para poder funcionar en este proceso de influencia para lograr objetivos, como hemos señalado. Y una herramienta totalmente clara y concreta que todo líder tiene y que no siempre se da cuenta, de hecho, casi nunca se da cuenta que tiene en sus manos, es lo que llamamos sus comportamientos. Y como van a ver, la tipología de liderazgo no es otra manera más que determinar qué comportamientos usamos cuando estamos frente a nuestra gente, a nuestros grupos. Una buena idea entonces es entender qué es esto de un comportamiento. Entendemos los comportamientos como la forma en que las personas o los organismos se conducen frente a su entorno, ya sea público o privado. Pregúntese usted, ¿qué pasa si mañana, viernes temprano en la mañana, llega usted a su trabajo y de pronto al llegar ve usted que todo su grupo, su gente, está ahí como que esperándole para darle alguna noticia, ya sea buena o mala, para presentarle alguna información, tal vez se pusieron en huelga y de pronto están todos esperándolo? ¿Cuál sería el comportamiento de usted? ¿Cómo se conduciría usted ante esa situación? O cambiemos el escenario. Imagínese que al rato o a la hora en que estamos en esta conferencia, de pronto en su teléfono suena una llamada y es su cliente más importante quejándose, o es tal vez un jefe superior que usted tenga y le habla para invitarlo a cenar. La gran pregunta es, ¿cómo se conduce usted ante esa situación? Al final, los seres humanos tenemos un sinnúmero de comportamientos en nuestras manos y estos comportamientos nos ayudan a enfrentar el día a día de lo que típicamente acontece en nuestras vidas. Y son temas que se han forjado a lo largo de la vida de cada quien. Y las reacciones que tenemos entonces son reacciones que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, cuando usted le dicen buenos días, buenas tardes, seguramente hay un comportamiento natural. Responder lo mismo, gracias, buenos días. De alguna manera estamos estableciendo una conducta que estamos ahora sí que ofreciendo a nuestro entorno. El gran tema ante esta situación, si podemos visualizar que como seres humanos tenemos un sinnúmero de comportamientos que nos permiten enfrentarnos al día con día, positivos, negativos, X o Y, como líderes estos comportamientos se vuelven poderosos. Ejemplo, imagínese que usted mañana en estos escenarios que hemos puesto, imagínese que usted tiene a su cargo un grupo de gente y que mañana llegue usted a su oficina o su área de trabajo o prende su computadora para su junta de Zoom y la gente lo saluda, pero usted no responde. Usted dice cosas como, lo que tenemos que hacer ahorita es esto, pásame esta llamada, entrégame este reporte, pero tal vez tú no contestas el saludo. Evidentemente, así como contestar el saludo o así como no contestarlo, ambos son comportamientos, evidentemente las personas tendemos a reaccionar alrededor de esos comportamientos. Y en ese sentido, esos comportamientos en gran medida nos van a permitir o no funcionar con otra gente.
Cuando hablamos de tipos de liderazgo, de lo que estamos hablando entonces en concreto es qué comportamientos usa usted para manejarse con su gente en el día a día. Y estos comportamientos, ¿de qué manera generan influencia, ya sea positiva o negativa? Podemos entrar entonces a la gran tipología de liderazgo, pero detrás de ella existen estos comportamientos. En esta imagen que ustedes pueden ver, de una manera muy atinada, se expresan 7 comportamientos, los cuales de alguna manera nos ayudan a funcionar como líderes en el trabajo. Ya hemos dicho que el liderazgo es el proceso mediante el cual influimos en nuestra gente para lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Y hemos hablado de que este entusiasmo lo que busca es generar una influencia comprometida y entusiasta para que la gente logre sus objetivos. Y entonces lo que necesitamos es funcionar con comportamientos que ayuden a que esto suceda. Aquí tenemos una muestra de varios de estos comportamientos: generar confianza, escuchar a tu equipo de trabajo, preocuparse por el bienestar de tu gente, tanto dentro como fuera de la empresa, de la organización, del lugar donde estés, comunicar los objetivos del área, recordarlos de vez en cuando, compartir éxitos, señalar aspectos positivos y negativos de la gente, darse el tiempo de compartir con el equipo. Esta es una muestra de comportamientos, de formas de ser. Y estos comportamientos demuestran un tipo de liderazgo. Y en ese sentido, cada uno de estos comportamientos van a ayudar a que podamos funcionar o no. Sin embargo, el gran reto es que las personas no somos ni robots, ni tampoco somos ahora sí que entes ya preprogramados para algo. Seguramente tenemos muchos programas ya establecidos en nuestra identidad, pero no necesariamente las personas funcionamos como los demás esperamos que funcionemos. En ese sentido, nuestros tipos de liderazgo que se basan en nuestros comportamientos, lo que buscan es generar influencia. Estos 7 comportamientos buscan ello, generar esta influencia. Algo muy importante sí podemos señalar, fíjense ustedes, y para analizar con más detalles de los tipos, quiero que observen esta gráfica. Seguramente la recuerdan. Estas gráficas las estudiamos mucho cuando estábamos en secundaria o en preparatoria, o aquellos de ustedes que estudiaron tal vez alguna carrera administrativa o de ingeniería, vieron en sus clases de matemáticas este tipo de diagramas. Algunos de nosotros fuimos traumados por esto, otros nos gustaron mucho, en fin. Este diagrama es el diagrama tradicional que representa el plano cartesiano, donde muchas variables, particularmente dos, la variable X y la Y, se conjugan para demostrar el comportamiento, fíjense hablando de comportamientos, de algún evento o de alguna variable. Cuando hablamos de liderazgo, podemos hablar de que la variable independiente y lo que se espera de todo líder en cualquier lugar de trabajo es que esté enfocado totalmente a la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Nos contratan como jefes, como encargados, como líderes para lograr resultados. Ponemos a un presidente de la República para lograr resultados. Ahora estaba oyendo en el radio que ya tenemos al nuevo director técnico de la selección y lo que se espera es que logre resultados. Esto es, que tenga un enfoque a la tarea. Y esto es independiente de cualquier cosa que hagamos. Si recordamos nuestras clases de matemáticas, se decía entonces que en este plano cartesiano había una variable independiente, la cual había que conseguir de acuerdo a lo establecido. En ese sentido, a esta variable independiente le llamamos el eje X y es la variable X, que curiosamente se conjuga con lo que llamamos la variable Y, la variable dependiente. Curiosamente, la variable Y dependiente, cuando hablamos de liderazgo, tiene que ver con las personas. Yo como líder, quien sea que sea yo, un humilde maestro, un gran ejecutivo, una gran directora, etcétera, yo quien sea yo, se me piden resultados, pero también se me asignan recursos. Y dentro de estos recursos están las personas. Y yo necesito apoyarme de estas personas para lograr alcanzar estos objetivos y estas metas. Entonces, la manera en que yo voy a lograr
desarrollar mi variable independiente, mis tareas, es a través de mi gente. Bajo esa perspectiva, entonces podemos analizar que el eje X es un eje en el cual lo que buscamos es desarrollar comportamientos orientados a la tarea. En inglés se usa una expresión muy interesante, se llama push, no sé si la recuerdan, push. Cuando llegas a una puerta y dice empujar, pues sabes que tienes que empujarla, ejercer presión para que se pueda abrir esa puerta. La variable orientada a la tarea es cuando la gente tiene que hacerle lo que le toca hacer. Y a veces cuando las personas venimos de mírame y no me toques, venimos de delicaditos, como que no nos agradan los mecanismos de push. Cuando el jefe te dice, te pido que me entregues esto, por favor, o que atiendas aquello, o esto era para ayer, seguramente ese jefe está ejerciendo comportamientos orientados a la tarea que lo que buscan es empujar, push, llevar a que la gente haga o logre los resultados esperados. Evidentemente, esto lo que buscamos generalmente es orientarlo a través de otro tipo de comportamientos. Los comportamientos pull, jalar, atraer. Jalar o atraer en una analogía de comportamiento es convencer, persuadir, explicar, ayudar a la gente, ayudarse de la gente para que la gente haga las cosas. Cuando tú le dices a tu gente, necesito que me entregues esto, por favor, tal vez estoy empujando, pero cuando le digo, necesito que me entregues esto, por favor, y podemos lograr mejores resultados con tu ayuda y con la experiencia que tú tienes. Tal vez la orden o el mandato es el mismo, pero ya estamos usando comportamientos más orientados a invitar a la gente a que funcione. Si juntamos estas dos variables, la variable de la tarea y la variable del apoyo con la persona, podemos encontrar entonces nuestro primer enfrentamiento a estos tipos de liderazgo. La combinación de estas conductas de tarea, vean el eje de las X que dice conducta de tarea, alta conducta, baja tarea, o la variable Y, el eje Y, conducta de relación con las personas, ya sea una conducta alta o baja. Cuando juntamos estas dos variables, podemos encontrar nuestros grandes tipos de liderazgo. Podemos encontrar un tipo de liderazgo muy orientado a la tarea y no tanto a la relación, un estilo en el cual yo ordeno. Generalmente a eso le llaman estilo directivo, estilo en el cual yo ordeno. Mañana te necesito aquí a las 9 de la mañana. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy orientando a la tarea. También podemos encontrar un segundo estilo cuando, manteniendo el enfoque a la tarea, sostengo la relación. Ahí encontramos un segundo estilo que se llama estilo persuasivo. Ahí lo que hacemos es que invitamos a la gente. Oye, mañana vente a las 9. Fíjate que vamos a tener a este cliente muy importante que tú has dado seguimiento y que estás muy interesado en que se quede con nosotros, y la cita de mañana seguramente nos va a ayudar a ello. Entonces, nuestro reto es ser puntuales. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Ya no nada más estamos ordenando, ahora estamos invitando, persuadiendo, dando argumentos. Cuando persuades, ya no mandas, ahora das argumentos. Alguien diría, es que al trabajo se viene a trabajar. Pues sí, pero hoy con un ser humano cada vez más evolucionado, más desarrollado, más irreverente, más rebelde, ahora ya el ordenarle a la gente ya no es como tal vez estamos acostumbrados. Ahora también tenemos que tener la capacidad de convencer. Y si no, por ejemplo, aquellos de ustedes que tengan hijos, piensen en sus hijos adolescentes. Si tú les mandas algo, pues no sé si te obedezcan o no, ahora tal vez hay que convencerlos y a veces ni siquiera si logras cosas. En un tercer tipo de liderazgo hablamos de un liderazgo participativo, donde hay mucha relación y donde el enfoque a la tarea se cede a la gente. Ahora yo lo que quiero es que mi gente haga la tarea y para ello le invito a participar, a compartir ideas, a generar sugerencias, a ser creativos, a dar opiniones, a tomar incluso decisiones. Un tercer estilo que muchas veces se le llama democrático porque invita a la gente a participar. Este estilo se vuelve muy poderoso porque hace que la gente ya no nada más sea el trabajador, el autómata que tiene que hacer lo que dice el jefe, sino ahora lo involucro. Y es seguro que cuando involucramos a la gente es más fácil que logremos resultados. En un cuarto estilo de liderazgo hablamos de
el estilo delegativo, cuando la gente o los líderes más bien delegan en la gente tareas. Esto es, ya más que estar enfocado yo en mantener una gran relación con la gente o desarrollar las tareas, ahora delego eso en mi gente, que la gente pueda, a través de su experiencia y de su desarrollo, poder desarrollar tareas, actividades que tal vez si yo quisiera usar o hacer, no me alcanzaría el tiempo. Cuando uno tiene un equipo de trabajo, tarde o temprano uno tiene que tener la capacidad de delegar tareas para que uno mismo pueda seguir haciendo otras tareas y abriendo otras posibilidades de negocio, de trabajo, de desarrollo, etcétera. Porque si todo lo quiero hacer yo, tarde o temprano no me va a dar tiempo. Tarde o temprano ya no voy a ser efectivo. 4 grandes estilos que han sido desarrollados con estas dos variables con las que iniciamos: la conducta orientada a la tarea y la conducta orientada a la relación a la gente. Bajo esta premisa, hay algo que hay que considerar. ¿De qué depende cada uno de estos tipos de liderazgo que hemos manejado? Depende en gran medida de el nivel de desarrollo de las personas que tengo a mi cargo. Y a esto le hemos llamado nivel de desarrollo o también madurez. Cuando aplico uno de estos 4 estilos o cualquier estilo, lo aplico de acuerdo a la madurez que tiene mi gente. Por ejemplo, cuando yo tengo un trabajador nuevo que hoy mismo llegó, hoy jueves, y me lo asignaron, si a este trabajador nuevo que tal vez trae mucho entusiasmo, pero que no necesariamente sabe cómo funciona aquí mi organización, tal vez de entrada no le puedo delegar tareas. De entrada más bien tengo que orientarlo, ahora sí que ordenarle lo que tiene que hacer, de alguna manera ubicarlo, establecer cuáles son las reglas de este trabajo, cuáles son los objetivos, cómo funcionan aquí las cosas. ¿Por qué? Porque esta persona puede tener mucha experiencia, pero en este lugar de trabajo su madurez es baja. A eso le llamamos M1. Tal vez no puede, tal vez no quiere o está inseguro o las dos cosas. Tarde o temprano la gente cuando empieza a funcionar empieza a desarrollar diversos niveles de madurez, diversos niveles de madurez en los cuales se entra en un terreno de madurez moderada, en las que no puede pero quiere o puede y no quiere, y hay una volatilidad, pero eso nos sucede a todos en cuanto a trabajadores, que conforme vamos creciendo a un trabajo, vamos creciendo también en nuestro nivel de desarrollo o madurez dentro de ese trabajo. Finalmente, cuando las personas ya han desarrollado un buen nivel de madurez, típicamente ya pueden hacerlo porque ya tienen las capacidades que la propia madurez les ha dado y también seguramente ya es más fácil que quieran hacerlo. Ya están convencidos o ya están ahora sí que muy comprometidos con el trabajo. Entonces, el gran reto es cuál es el mejor estilo de liderazgo o cuál es el tipo más apropiado, pues va a depender en gran medida del nivel de desarrollo de las personas. Si regresamos a la gráfica y la vemos de manera completa, esta gráfica que acabamos de mostrar con los 4 estilos, en la parte de abajo le hemos puesto precisamente un agregado donde dice madurez de los colaboradores. Y entonces decimos, un estilo que ordena, un estilo 1, un tipo 1 de liderazgo, está muy orientado a un nivel bajo de madurez en la gente. Bajo no quiere decir que la persona sea tonta o no pueda, sino que no conoce todavía las realidades de este lugar o de este proceso en el que está y está en desarrollo. Entonces su madurez se está desarrollando, es incipiente. Cuando esta persona ya adquiere ciertos niveles de madurez, ya podemos pasar a un estilo 2 o 3, ya sea persuadir o participar según el avance de nuestra gente. Y también nosotros como líderes pasamos a esos estilos precisamente para hacer madurar a la gente y que nuestra gente pueda fortalecer sus capacidades. En un nivel 4 de madurez es cuando es ahí donde desarrollamos más un tipo delegativo. Es en esas personas que ya tienen mucha madurez, donde yo puedo realmente enfocar mis tipos de liderazgo, un tipo de liderazgo muy delegativo. Ahora, aquí está el secreto de los tipos de liderazgo. ¿Cuál es el mejor? Depende del grado de madurez de tu gente. Y es en ese sentido, uno como líder tiene que ser una persona
muy conocedora de su propia gente. No nada más conocemos los objetivos, las tareas, los procesos, los procedimientos, etcétera, sino también conocemos a nuestra gente para saber qué tipo de liderazgo ahora sí que ofrecerle a estas personas para que se puedan desarrollar y podamos lograr los objetivos. Generalmente muchos de nosotros estamos acostumbrados a un tipo de liderazgo y queremos que todas las personas trabajen con ello. Y tal vez lo que logramos es que la gente se acostumbra a nuestro tipo de liderazgo, pero no necesariamente eso es efectivo con cada persona. Seguramente conocemos historias familiares de familias que tuvieron 2, 3 hijos y que cada hijo era diferente y que tal vez cuando los padres trataron de enfocar sus comportamientos con un tipo para los 3 hijos, no con los 3 funcionó igual y tal vez algunos hasta se volvieron rebeldes o simplemente hasta se fueron de casa cuando pudieron porque no compaginaban con estos tipos de liderazgo. Y es ahí cuando hablamos, por ejemplo, de cosas tremendas como familias disfuncionales. Llevemos esa idea al trabajo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro trabajo no tenemos una área, una gerencia, una dirección disfuncional como en una familia? ¿Y todo por qué? Porque yo como líder uso uno u otro tipo de liderazgo, pero no necesariamente los uso de acuerdo al nivel de desarrollo que tiene mi gente, al nivel de desarrollo que manejamos con la gente. Bajo esta premisa, entonces, miren, vean esta imagen. Seguramente ustedes han consultado un sinnúmero de publicaciones de liderazgo o ahora si se han metido a internet en los últimos tiempos a estos buscadores que tenemos, seguramente han buscado o han encontrado mucha información sobre liderazgo, muchos videos, muchos textos, muchas imágenes y entonces el reto de liderazgo nos dice que hay mucha información. Hoy por hoy, en estas épocas de pandemia, la información sobre liderazgo se ha generado cada vez con más fuerza y muchos de estos especialistas que trabajan con estos temas se han enfocado a estudiar precisamente los tipos de liderazgo con el afán de brindarnos herramientas y capacidades que nos permitan funcionar mejor con nuestra gente. Y entonces, estos 4 estilos de liderazgo basados en estos comportamientos orientados a la tarea y orientados a la persona típicamente ahora se han magnificado. Hoy podemos encontrar, de acuerdo al autor que más te guste a ti, diversas tipologías. Daniel Goleman, por ejemplo, uno de los grandes especialistas en desarrollo con sus grandes propuestas de inteligencia emocional, él habla de al menos 6 tipos de liderazgo. El coercitivo, que sería una especie de liderazgo directivo, como el que acabamos de ver, y que se llama coercitivo porque impone su punto de vista. El visionario u orientativo, aquel que apoya, aquel que sugiere, aquel que vende su idea. El afiliativo, aquel que convence a la gente, que le invita a participar. El democrático, que de alguna manera es parte del afiliativo, donde ya escucho a la gente, donde ya reconozco sus ideas. El liderazgo ejemplar, donde yo pongo el ejemplo de lo que soy para que otros puedan basar sus actividades en estos ejemplos. El líder coach o el líder capacitador que forma, que desarrolla, que es un mentor para su gente. Daniel Goleman precisamente lo que busca es, con estos estilos básicos de liderazgo basados en esta orientación a la tarea y orientación a la persona, él propone estos tipos que de alguna manera son una gama de posibilidades que nos permiten tener diversos comportamientos que nos permitan funcionar de acuerdo a la madurez y al contexto en el que estemos con nuestra gente. Y acuérdate que cada día esto tiende a ser variable, tiende a ser voluble. Las personas no somos iguales. Algunas más o menos sostenemos comportamientos, otras, según la situación, los podemos cambiar. Todos estos tipos se ofrecen como posibilidades para funcionar. Lo que hemos visto es que algunos de nosotros nos gusta casarnos con algún tipo de liderazgo y tal vez ese tipo puede ser útil en algún contexto, pero sería peligroso pensar que un solo estilo funciona en cualquier contexto. Hay otras posibilidades, ahora también se habla de liderazgo transformacional, donde se habla ahora de un tipo de liderazgo basado en una estimulación intelectual, también se habla de estilos de liderazgo basados en consideraciones individuales
o en una gran motivación inspiradora o en una gran influencia idealizada, tipos de liderazgo que lo que buscan es desarrollar una verdadera transformación en nuestro grupo de trabajo, muchas veces ayudados por un tipo de liderazgo inspirador, donde hay una visión concreta, donde se promueve la convicción y donde se promueve la comunicación con la gente, una comunicación abierta, una comunicación argumentativa, donde no es el líder el que impone, sino es más bien el líder el que suma, el líder el que busca sumar talentos. Entonces vean ustedes cómo estamos hablando según el desarrollo del estudio, según los especialistas, en cada vez más tipos de liderazgos que nos ayudan a funcionar. Ya en esta lámina ustedes ven, vamos ahora sí que un sinnúmero de tipos de liderazgo: el carismático, el burocrático, el participativo, el autoritario, el laissez-faire, el estratégico, el transformacional, el transaccional, el orientado a personas, tareas, etcétera. Al final, incluso hemos observado que podemos ir catalogando un sinnúmero de tipos de liderazgo, pero aquí el punto es no marearnos tratando de identificar nosotros qué tipo tenemos, sino más bien orientarnos a reconocer que las conductas básicas son: uno, la conducta orientada a la tarea; dos, la conducta orientada a la relación. Y bajo esos esquemas, bajo todo lo que hemos señalado, las personas que ejercemos la función de liderazgo, ya sea porque somos maestros, porque somos jefes, porque somos encargados de un grupo, en una institución, en una empresa, ya sea porque somos encargados de una familia, de un grupo de amigos, tenemos que tener la capacidad de entender que hay varios tipos de liderazgo y que cada uno de ellos tiene una función y una orientación, y que generalmente esto depende del contexto en el que estamos, de nuestra gente, a la circunstancia en que estamos viviendo. Entonces seguramente seremos exitosos. Si, por ejemplo, para explicarlo de manera simple, hoy llega un nuevo trabajador y está ahí una máquina que tiene que mover y el tipo no la sabe usar, porque la máquina que usaba en su antiguo trabajo era de otro modelo y este es un modelo nuevo, y de pronto pues yo le digo: hazte cargo de la máquina, y yo no le doy una, digamos que muy simple supervisión u orientación. Tal vez al rato la máquina se descomponga, o tal vez al rato la persona comete errores, y entonces la curva de aprendizaje que se da en todo entorno laboral será más costosa, más larga, más disfuncional. Buscamos en estas épocas en las que todo es cada vez más acelerado, todo es cada vez más exigente, todo es cada vez más, ya no para ayer, sino para anteantier o para la semana pasada. Buscamos entonces gente con capacidades más desarrolladas, y para ello necesitamos que esa curva de aprendizaje que necesariamente todos vivimos en cualquier proceso, en cualquier situación, sea cada vez una curva de aprendizaje más apropiada, más acelerada, más eficiente, y para ello necesitamos tener la capacidad nosotros, o quienes sean los encargados, de desarrollar tipos con comportamientos que nos permitan orientar de la mejor manera a la gente. Entonces, concluyendo, para pasar a sus preguntas, la gran idea de mencionar tipos de liderazgo no es una idea para encasillar a la gente. Ah, tú eres así, ah, tú eres allá. Sería impensable que en un mundo como en el que vivimos hoy, en el cual cada vez más abrazamos el modelo de diversidad en todos los terrenos, sería impensable que en este mundo cada vez más abierto tratemos de encasillar a gente en diversas tipologías. Más bien es al revés. Hay muchas tipologías, hay muchos comportamientos que están ahí y que nosotros tenemos como herramientas de acción para poder desarrollar esa función de liderazgo, ese proceso que nos permite orientar a nuestra gente a alcanzar objetivos, a alcanzar metas, ese proceso de influenciar, de entusiasmar. Los tipos de liderazgo entonces no están para encasillar, están para darnos herramientas para funcionar en cualquier contexto. Y ya sea los cuatro primeros que mencionamos: ordenar, persuadir, a participar o delegar, o los de Daniel Goleman, el liderazgo coercitivo, el visionario, el democrático, etcétera,
están como modelos que todos podemos usar y que nos permiten tener un amplio abanico de posibilidades para funcionar con nuestra gente en el retante ejercicio de lograr la tarea, el objetivo, donde quiera que estemos. Bajo esa idea, no sé si ustedes tengan preguntas, ya hablé yo mucho, estoy a sus órdenes. Licenciado Villalobos, estamos a la orden por si hay alguna pregunta. Gracias, Gonzalo. Jacqueline, buenas tardes. Si gusta usted abrir el micrófono o bien emplear el chat, estamos Hola, buenas atentos. tardes. ¿Qué tal, Jacqueline? Gracias. Sí, mencionaba, por ejemplo, lo de los niveles de desarrollo y quería saber si estos se pueden medir, es decir, que si podemos saber en qué momento cambia o debe cambiar el nivel de madurez, por ejemplo, el nivel de madurez 1. Es que, por ejemplo, ya que tenemos que tener un parámetro cuando calificamos, siempre lo hacemos pues a todos por igual y se exige el cambio al mismo tiempo, pero por lo que nos explica, pues todos somos diferentes, únicos y tendrán sus propios tiempos, pero hay que hacer como una medición, no sé si habría algún parámetro que nos ayude. Claro que sí, gracias por tu pregunta. Mira, los estudiosos de liderazgo han desarrollado un sinnúmero de instrumentos de medición, por ejemplo, para medir el nivel de desarrollo o madurez de la gente. Por ejemplo, vamos, un par de autores clásicos en este estudio de liderazgo, Hershey y Blanchard, ellos han desarrollado varios de estos instrumentos. Muchos también, por otro lado, muchos instrumentos de clima organizacional también nos permiten medir esto. Nada más habría que ver precisamente las partes en donde se nos puede ayudar a ello. Pero antes de nada, habría que revisar algo poderoso. Fíjate que en esta inercia acelerada de lograr resultados, objetivos, etcétera, se nos ha olvidado que el modelo de desarrollo humano es muy variable y muy dinámico. No es lo mismo medir el grado de temperatura que traigo en este momento para ver si tengo o no COVID que medir un comportamiento. Típicamente los comportamientos se observan y se empiezan a revisar a través de las conductas que se van generando. Cuando yo observo que las personas han generado diversas conductas y han cambiado comportamientos, ese es un buen momento en donde la medición de conductas nos permite ver que hemos evolucionado. Un ejemplo muy concreto, si todos los días mi gente llega tarde, es evidente que no hemos evolucionado y que el líder no ha hecho el trabajo para evolucionar con la gente y convencernos de la importancia de llegar temprano. Típicamente las organizaciones o los jefes empezamos a sancionar y de pronto la gente empieza a llegar temprano y creemos que ya funcionó y que la gente ya maduró, pero tal vez más bien lo único que pasó es que presionamos tanto a la gente que de pronto la gente ya llega porque no le queda de otra y tal vez sí llegamos temprano, pero el enfoque productivo, el rendimiento productivo tal vez no se da a la hora de la llegada, sino se da 1 o 2 horas después. Entonces de pronto realmente sí llegaron puntuales, pero no necesariamente están produciendo. Pues la medición es errónea porque no considera estos factores o estas variables. En ese sentido, ¿qué podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es desarrollar a nuestros líderes, más que estudiar los comportamientos de la gente, desarrollar a nuestros líderes, que el líder es cualquier persona que tiene gente a su cargo, desarrollarla para que tengan la capacidad de analizar y ver la evolución de su gente a través de la observación y el análisis de conductas concretas evidenciables, en las que de esa manera podemos tener mejores parámetros de medición. Evidentemente en el mercado, como les expliqué, con estos autores Hershey Blanchard, con otros autores, Daniel Goleman, Maxwell, etcétera, todos ellos proponen instrumentos, pero esos instrumentos típicamente nos miden de manera masiva y cada ser humano no necesariamente funciona de manera masiva. En ocasiones, a veces cada ser humano necesita su propio tratamiento. Como cuando vas al doctor, todos podemos tener gripa, pero el tratamiento no necesariamente es el mismo o las reacciones no son necesariamente las mismas. Pero vamos, si de alguna manera que alguno de ustedes quisiera conocer algunos de estos instrumentos, puede consultarlos en internet, puede escribirnos a nosotros y estamos a sus
órdenes. Licenciado Villalobos, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Gonzalo, gracias. Estamos a la expectativa de quien quiera participar. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 16 de febrero, el tema que abordaremos serán herramientas de cobranza. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. ¿Alguna participación adicional? Gracias a ustedes por las felicitaciones que han recibido, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues bien, siendo las 18 horas con 40 minutos, día 9 de febrero, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes.